El aire en el gran salón de baile estaba impregnado del aroma a perfume caro y el zumbido sordo de un poder inmenso. Desde mi posición estratégica junto a la pared, observé al general Thompson, un célebre oficial de 4 estrellas con una voz capaz de comandar flotas, alzar su copa de champán. La sala se quedó en silencio, 100 personas poderosas esperando su brindis. Este era el momento preciso que la inteligencia había predicho. Rompiendo el protocolo, salí de entre las sombras, con el uniforme de mi camarero, el camuflaje perfecto. Me abrí paso entre la multitud reluciente hasta que estuve justo a su lado, inclinándome como si fuera a ofrecerle un aperitivo. Mi voz era un susurro urgente y bajo en un francés parisino perfecto. «Nubet paca, no bebas eso». La expresión jovial del general no solo se desvaneció, sino que se evaporó. Sus ojos, tan acostumbrados a observar campos de batalla, se clavaron en los míos con una repentina y penetrante mirada. Un destello de confusión seguido de una incipiente comprensión que heló el aire entre nosotros. Susurró una única señal de llamada legendaria, un nombre que solo se pronunciaba en salas de seguridad e informes clasificados. Fantasma. 5 minutos después, las puertas del ornamentado salón de baile se abrieron. Policías militares con equipo táctico completo irrumpieron en la sala, creando un pasillo disciplinado entre los embajadores en pánico. Observé a mi hermano Mark, boquiabierto y confundido, una confusión que se transformó en absoluta incredulidad mientras los soldados marchaban con aterrador propósito directamente hacia su mesa. Todo había comenzado hacía apenas una hora. Estaba recogiendo vasos vacíos cuando lo vi acercarse. Mi hermano Mark, un hombre que consideraba a su familia como una escalera y no tenía reparos en subirse a los peldaños, se dirigía hacia mí. Iba acompañado de su jefe, el señor Sterling, un carismático contratista de defensa cuya sonrisa refinada nunca llegaba a su mirada fría y depredadora. Mark me hizo un gesto con una sonrisa desdeñosa, la misma que recordaba de todos los cumpleaños de mi infancia que había conseguido arruinar. «Señor Sterling, le presento a mi hermana», anunció, con la voz impregnada de esa familiar falsa cortesía. «Solo es camarera, ¿se imagina?». Las palabras calaron hondo, pero trajeron amigos. No solo oí el susi que el insulto, vi el libro de cuentas interno desfilar en mi mente, el fondo universitario que vaciaron para su negocio, la forma en que lo llamaron emprendedor mientras yo apenas estaba averiguando. Sterling me dirigió una mirada lenta y despectiva. Como un león podría mirar a un ratón antes de darme la espalda sin decir palabra. El desaire fue público, absoluto. Una furia fría, limpia y precisa me invadió. No era intensa ni caótica. Era la calma concentrada de un agente cuyo objetivo acababa de confirmar su propia debilidad. La risa de Mark resonó en mis oídos. Otro punto ganado en una rivalidad fraternal, solo que él seguía jugando. No tenía ni idea de que acababa de menospreciarme delante del hombre al que debía neutralizar en la operación Beso de la Serpiente. Para comprender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que vivía. Vivir 2 vidas significa convertirse en un experto en compartimentar. Construyes muros dentro de tu propia mente, gruesas barreras insonorizadas entre la persona que eres y la persona que ven. Un mundo es para la familia, una narrativa de mediocridad cuidadosamente construida para mantenerlos cómodos. El otro es la verdad, un lugar de sombras y secretos, con riesgos tan altos que detendrían el corazón de mi familia. El abismo entre estos 2 mundos nunca se había sentido más amplio ni más insultante que en nuestra última cena familiar, un mes antes de la gala de la embajada. El aire estaba impregnado del olor del pollo asado de mi madre y de la insufrible arrogancia de mi hermano. Mi padre Robert, un hombre que medía su propio valor según el éxito percibido de sus hijos, estaba pendiente de cada palabra de Mark. Papá era un gerente de nivel medio que había pasado 30 años soñando con un puesto ejecutivo que nunca consiguió, y estaba decidido a ver sus ambiciones realizadas a través de su hijo. Mark, mi hermano, el niño mimado de la familia, estaba interpretando el papel a la perfección. Se recostó en su silla, removiendo su vino, y habló de un acuerdo logístico multimillonario. Su jefe, el gran señor Sterling, estaba a punto de cerrar el trato. Todo era humo y espejos, por supuesto, una actuación para un solo público. Mi padre, que prácticamente rebosaba de orgullo. «Ese es mi chico», bramó, dando un golpe en la mesa. «Un traje elegante y un instinto asesino.
Ese Sterling es un hacedor de reyes y ve tu potencial. Escuché, mi rostro, un lienzo cuidadosamente en blanco. Este era el teatro familiar y sabía que mi papel era ser un espectador silencioso, pero el silencio se me hacía cada vez más difícil. Decidí tantear el terreno para ofrecer un poco de mi propia realidad. De hecho, yo también tengo noticias, dije con voz tranquila pero clara. Mi restaurante me enviará a París unas semanas para una formación avanzada en hostelería. Mi madre, Linda, una mujer que creía que la paz familiar era un tesoro que había que proteger a toda costa, incluso si eso significaba ignorar injusticias flagrantes, me dedicó una sonrisa plácida. «Qué bien, cariño», dijo, con un tono que destilaba un desdén cortés. «Al menos aprenderás una habilidad útil». ¿Una habilidad útil? Se quedaron ahí. Otro pequeño recorte para añadir a una colección que había estado conservando toda mi vida. El libro de contabilidad interno se abrió. Esta útil habilidad se estaba poniendo en la balanza contra la carrera de Mark. Vi la matrícula que habían pagado con gusto por su inútil título de negocios. Mientras me decían que fuera práctico con mi educación, vi los incesantes elogios a sus ascensos, mientras que mis logros eran bien recibidos con comentarios sobre el aprendizaje de una habilidad útil. Simplemente asentí. Una sonrisa cortés se dibujó en mi rostro. En mi interior, una fría y firme determinación comenzaba a cristalizar. La realidad de mi formación en hostelería era completamente distinta al papel tapiz floral de mala calidad del comedor de mis padres. No había París, ni un pintoresco beastro, ni clases de maridaje de vinos. Mi formación se impartía en una sala de reuniones subterránea, insonorizada, en unas instalaciones de la DIA, una cabina gris estéril sin ventanas, con el zumbido constante y sordo de potentes camareros. Aquí yo no era la hija decepcionante, era un recurso valioso. Al otro lado de una mesa de acero estaba sentado mi supervisor, un oficial superior, severo pero justo, llamado Wallace. Era un hombre que hablaba solo con hechos. Su rostro era una máscara de disciplinado profesionalismo. Apuntó con un láser a una fotografía granulada del señor Sterling proyectada en la pared. Su sonrisa parecía siniestra y depredadora incluso a miles de kilómetros de distancia. «Olvídense de la logística», dijo Wallace con voz monótona y sin emoción. «Sterling no está moviendo piezas de maquinaria, está transfiriendo datos clasificados de guía de armas a un servicio de inteligencia extranjero. La gala de la embajada es el punto de entrega». Luego apuntó con el láser a una foto del general Thompson. «El general es el cebo. Tu objetivo principal es la protección de activos. Tu tapadera es el personal de catering. Nadie te mirará dos veces, lo que te convierte en el perfecto fracasado». Me miró fijamente a los ojos. El peso de sus palabras se apoderó de mí como una fuerza física. «El nombre de la misión es Operación Beso de la Serpiente. Eres el único activo que tenemos dentro. Tu indicativo es fantasma, fantasma. En el mundo de mi familia ya era un fantasma, un niño invisible que se deslizaba por las reuniones familiares sin ser notado. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Mi supuesto entrenamiento de hospitalidad había consistido en 2 semanas agotadoras de ejercicios de contravigilancia, repasos de combate cuerpo a cuerpo y memorización de los planos de cada conducto de ventilación y pasillo de servicio de la embajada francesa. Mientras Mark aprendía a adular a su jefe, yo aprendía a desaparecer entre la multitud, a detectar una amenaza a 100 metros de distancia y a neutralizarla sin que nadie supiera mi presencia. Mi mundo era una inmensa responsabilidad, decisiones de vida o muerte tomadas en una fracción de segundo. La semana antes de la gala, mi madre me llamó. Su voz era alegre, vivaz y completamente ajena a todo. «Tu hermano está muy emocionado, cariño», dijo con voz alegre. «El señor Sterling lo está presentando a todos los que importan. Esta es su gran oportunidad, es de lo único que habla». Entonces llegó la inevitable pregunta, impregnada de la culpabilidad que dominaba con maestría. «¿Seguro que no puedes tomarte la noche libre en ese restaurante para ir a apoyarlo?» Recuerdo mirar fijamente los planos detallados de la embajada en mi portátil seguro, recorriendo con el dedo la entrada prevista del diputado. «No te preocupes, mamá», dije con voz apagada, incluso tranquila. «Allí estaré». Durante años había intentado hablar su lenguaje de ascensos y prestigio, pero solo respetaban la apariencia de poder.
Así que en esa gala decidí que por fin les hablaría en el único idioma que representa la verdadera autoridad. Después de que Sterling me diera la espalda, algo en mi interior cambió. El dolor punzante de la humillación por las palabras de mi hermano se enfrió en algo completamente distinto, algo agudo, concentrado y de una calma absoluta. El insulto no fue solo una herida más, fue un regalo. La arrogancia de Sterling, su total desdén por mí, fue un fallo fatal en su planificación. No podía concebir una amenaza proveniente de alguien a quien consideraba indigno de su atención. Fue en ese momento que decidí que esta operación sería más que un éxito discreto. Iniciaría el protocolo de contramedidas activas. No se trataría solo de detener un ataque, sería una corrección pública ejecutada en el mismo escenario que mi hermano creía que sería su triunfo. Mis movimientos por el salón se volvieron decididos. Mi imagen de camarera, la tapadera perfecta para una última inspección meticulosa, ya no solo servía bebidas, era una cazadora que mapeaba el terreno. Mis ojos recorrieron los candelabros relucientes y las sonrisas falsas, catalogando detalles que solo un agente entrenado vería. Vi al cómplice de Sterling, un camarero comprometido cuyas manos temblaban ligeramente, con la mirada constantemente fija en la mesa del general. Seguí su camino hacia la barra, observando desde la periferia cómo se encontraba con otro contacto. Allí estaba, una sutil entrega bajo la tapa del bar, un pequeño frasco de vidrio pasando de una palma a otra. Observé al cómplice preparar una bandeja específica de champán, de espaldas a la sala. Destapó el frasco y con experta discreción aplicó el líquido inodoro e incoloro al borde de una copa. Era un potente agente nervioso diseñado para ser absorbido por las membranas mucosas de los labios, asegurando una muerte rápida e imposible de rastrear que se descartaría como un ataque cardíaco repentino. El vector de entrega se confirmó. La amenaza ya no era una posibilidad, era una certeza. Sentado en una bandeja de plata esperando su momento, mi análisis profesional estaba completo. Era hora de actuar. Me deslicé por un pasillo de servicio oscuro que olía a desinfectante y vino frío. Presioné el discreto comunicador oculto en mi oído. La línea se abrió con un leve siseo de estática. Hotel Whisky a control, murmuré en voz baja y firme. El beso de la serpiente está activo. Vector de entrega confirmado. Solicito activación del protocolo alfa de arresto público. Un instante de silencio. Entonces llegó la voz tranquila y clara de mi supervisor Wallace. Controla fantasma. Recibido. Protocolo alfa autorizado. No hubo sorpresa ni vacilación, solo el sonido de una máquina bien engrasada poniéndose en marcha. El equipo de derribo de la policía militar espera 90 segundos en la entrada de servicio, a la espera de su señal visual de salida. Está autorizado a actuar. La trampa ya estaba oficialmente autorizada y lista para saltar. Me quedé solo en el silencioso pasillo, con los sonidos apagados de la gala a un mundo de distancia. Tenía el objetivo, el método y la plena autoridad del ejército estadounidense esperando mi señal. Las invitaciones habían sido enviadas. La seguridad estaba autorizada. Sterling creía ser el director de los eventos de la noche. No tenía ni idea de que era solo un actor en mi producción, y la escena final estaba a punto de comenzar. Regresé al gran salón de baile. La puerta de servicio se cerró silenciosamente tras mí. La escena estaba exactamente como la había dejado, un retablo resplandeciente de poder e influencia con el murmullo de las conversaciones llenando el aire. Mis ojos se encontraron de inmediato con mi hermano Mark. Estaba de pie junto al señor Sterling. Su postura irradiaba un orgullo petulante que casi resultaba doloroso de ver. Se regodeaba en la gloria reflejada de un hombre al que consideraba un titán, completamente inconsciente de que estaba parado sobre una trampilla. Desde su posición estratégica, tenían una vista perfecta del camarero comprometido que iniciaba su lento y deliberado acercamiento al general Thompson. Era el momento, era la cumbre del mundo de Mark. El momento que más tarde les contaría a nuestros padres como la noche en que su carrera realmente comenzó, le permití vivirlo. Lo dejé saborearlo solo un segundo, luego empecé a moverme. Mi camino era en línea recta, interceptando al camarero justo cuando llegaba al pequeño círculo general. Tomé la bandeja de plata de sus manos con una sonrisa de práctica. Permítame, dije con voz neutra.
El camarero, nervioso y confundido, simplemente asintió y se retiró. Ahora solo éramos yo, el general y el vaso envenenado. Capté su mirada y cuando se giró para agradecerme, me incliné hacia él. Mi voz, un susurro bajo y urgente, atravesó el ruido del gaila pasa. La sonrisa del general se congeló en su rostro. Años de entrenamiento en informes de alto riesgo y evaluaciones de amenazas tomaron el control. Su mente reconoció al instante la frase, no como el comentario de una camarera, sino como una señal de emergencia de primer nivel de un agente amigo. No miró mi uniforme, me miró a la cara, de verdad, y vi el cambio en sus ojos. La imagen pública del jovial general de 4 estrellas se disolvió, reemplazada por la aguda mirada analítica de un soldado. Vio a un operador, un nombre que le habían informado pero que nunca esperó conocer. Un fantasma en el sistema estaba justo frente a él. Phanem, susurró. El nombre, un soplo de asombro e incredulidad. Sin decir nada más, colocó discretamente el vaso intacto en mi bandeja. Al otro lado de la sala vi el rostro de Sterling contraerse. La satisfacción petulante se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión y luego por un pánico puro y directo. Lo sabía, sabía que lo habían descubierto. En ese preciso instante, como si le hubieran dado una señal, hice un leve gesto hacia la entrada principal. Esa fue la señal de salida. Las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo que silenció a todos. La policía militar, armada y ataviada con equipo táctico negro, irrumpió en la sala. Se movieron con una precisión aterradora, una oleada de fuerza disciplinada que dispersó a la multitud de dignatarios en pánico. Mark se quedó boquiabierto. Pude ver los pensamientos frenéticos que corrían por sus ojos. Esperaba que formaran un cordón de seguridad alrededor del general para responder a una amenaza invisible. Nunca imaginó que la amenaza estaba justo a su lado. Los policías militares marcharon junto al general, junto a los embajadores confundidos, y formaron un círculo estrecho e ineludible alrededor del ídolo de mi hermano. Un oficial dio un paso al frente, su voz resonando en el silencio atónito. Marcus Sterling queda arrestado en nombre del Departamento de Defensa por espionaje y conspiración para cometer asesinato. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte del mundo. Mientras le ponían los brazos a Sterling a la espalda, mi hermano finalmente salió de su asombro. Su voz era un lamento patético. «Espere, debe haber un error. Soy su asistente ejecutivo». Se abalanzó, intentando intervenir, aferrándose a los últimos vestigios del poder que creía tener. Un policía militar con rostro de piedra tallada se giró y le bloqueó el paso con un solo brazo inmóvil. «Señor, será interrogado como testigo material», dijo el oficial con tono monótono y despectivo. «No interfieras». Mark fue apartado a empujones. Nadie, un obstáculo. Todo su mundo, la jerarquía cuidadosamente construida que gobernaba, acababa de desmantelarse ante sus ojos. Entonces llegó el golpe final demoledor. El general Thompson, con toda la sala observando, se apartó del drama que se desarrollaba y caminó directamente hacia mí. Se detuvo frente a mi bandeja de vasos abandonados, con una postura de profundo respeto profesional, en voz lo suficientemente alta para que toda la sala, y especialmente mi atónito hermano de rostro pálido, lo oyera, dijo: «Tu inteligencia fue impecable, fantasma. Acabas de evitar un grave incidente internacional». Me dedicó un brusco y formal asentimiento, un gesto de reconocimiento de un guerrero a otro. Yo simplemente asentí con el rostro sereno. Miré a Mark. Me observaba con los ojos abiertos, con un horror que trascendía el arresto de Sterling. Miraba a la hermana a la que había llamado simple camarera y que ahora recibía homenaje público de un general de 4 estrellas con un nombre que jamás había oído. No me veía solo a mí, estaba viendo cómo los últimos 20 años de su aparente superioridad se convertían en polvo. Mi hermano se había pasado la vida persiguiendo un legado prestado de un hombre poderoso. Al final solo le bastaron 3 palabras en francés para comprender que mi nombre, un nombre que ni siquiera conocía, ostentaba todo el poder. El caos de la gala se desvaneció en un silencio sordo y estéril. Me encontraba en una sala de informes segura en lo profundo de la embajada. El aire olía a oxígeno filtrado y café fuerte. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de calma. Al otro lado de la mesa de acero, el general Thompson y mi supervisor, Wallace, ya no se limitaban a dar órdenes. Hablábamos como iguales, analizando las fichas de dominó que habían caído.
Trataron mi aportación no como un informe de un subordinado, sino como una parte vital de la evaluación estratégica. Mi chaqueta del uniforme estaba colgada sobre una silla y por primera vez en mucho tiempo me sentí como si estuviera en mi propia piel. Había un espejo unidireccional en la pared del fondo y a través de él podía ver a mi hermano. Mark estaba sentado en una sala de entrevistas temporal, desplomado en una silla de plástico duro bajo la luz implacable de una única bombilla fluorescente. Parecía pequeño, insignificante, despojado de la arrogancia que había sido su armadura durante tanto tiempo. Su costoso traje estaba algo arrugado, su rostro pálido y tartamudeaba respuestas a preguntas que no podía comprender. Lo observé un instante, no con ira ni lástima, sino con una extraña distancia clínica. Era un extraño en una vida que acababa de dejar atrás para siempre. Nuestros mundos se habían separado irrevocablemente. Me aparté del espejo y volví al tablero de misiones, dejándolo atrás bajo la cruda luz. Un año puede cambiarlo todo. Un año después ya no vestía uniforme de catering ni equipo táctico. Llevaba un elegante traje profesional, de pie en el solemne y silencioso salón de la sede de la DIA. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando los innumerables nombres tallados en el mármol negro del muro conmemorativo. Un testimonio de auténtico sacrificio, de legados ganados en silencio y pagados con todo. Mi nombre no estaba en ese muro, y recé para que nunca lo estuviera. Estaba allí para honrar a un colega caído, un momento de reflexión en un mundo que rara vez se detenía. Oí unos pasos suaves que se acercaban y me giré para ver al general Thompson de pie a mi lado. Miró el muro un instante antes de volverse hacia mí. Tus acciones de ese día, la información de la red de Sterling, tuvieron un efecto dominó y aún nos beneficiamos, fantasma, dijo en un murmullo bajo y respetuoso. La Junta lo aprobó esta mañana. Te están dando tu propio grupo de trabajo. Mi nuevo mundo no era una oficina de esquina, era una sala de reuniones de vanguardia conocida como El Nido. La escena cambió del tranquilo salón de los héroes al vibrante corazón de las operaciones activas. Me presenté ante mi propio equipo, un pequeño grupo de élite de especialistas cuidadosamente seleccionados por sus habilidades únicas y formidables. Un analista con un reconocimiento de patrones legendario, un experto en comunicaciones capaz de extraer señales de la nada, un genio de la logística capaz de llevarnos a cualquier parte del mundo. Al delinear nuestra primera misión no hubo necesidad de poses ni falsas confianzas. El ambiente era de tranquilidad, respeto mutuo, preguntas formuladas y respondidas con una eficiencia brutal. Estas personas eran mi verdadera familia. Una unidad unida no por una obligación disfuncional, sino por la confianza ganada y una competencia demostrada. Más tarde esa semana, mientras revisaba información preliminar de la misión en mi escritorio, apareció una notificación en mi pantalla. Era un correo electrónico. El remitente era mi padre. El asunto era solo una palabra. Mi dedo se cernía sobre el botón de borrar, pero un destello de algo, tal vez solo una necesidad clínica de cerrar el asunto, me hizo abrirlo. El correo era corto, las palabras torpes y llenas de un dolor con el que ya no podía conectar. Explicaba que Mark había perdido su trabajo, su reputación, todo su futuro. La investigación lo había exonerado de cualquier delito, pero lo había tildado de necio, cómplice despistado de un traidor. El mensaje era una maraña de excusas y arrepentimientos. Entonces vi la última frase, las palabras que antes habría dado cualquier cosa por leer. Nos equivocábamos. Mi padre había escrito sobre todo. Leí la frase 2 veces. Fue una confesión plena, una rendición total. Hace una década habría sido un bálsamo sanador. Hace 5 años habría sido una reivindicación. Ahora era solo información. Cayó sin impacto, como una piedra arrojada a un pozo muy profundo. Mi paz ya no era propiedad suya, para darla o retenerla. Era mía, forjada en silencio y fuego. No sentí rabia ni triunfo, ni siquiera lástima. No sentí nada. Con un solo clic trasladé un mensaje a la carpeta de archivo y volví a los planes de misión en mi pantalla. Mi trabajo me esperaba. Mi familia creía que un legado era a quien conocías. Aprendí que un verdadero legado se trata de lo que haces cuando nadie debería estar mirando. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.